tiri, 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 tiri. Muy buenas a todos y bienvenidos a 8020, el podcast de Reason Why. Ya la estáis escuchando, Natalia Marín. Muy buenas, Natalia. Hola a todos, ¿qué tal? Voy rápido porque hoy tenemos un podcast que además va a ser un pelín más corto, ¿Sí? Pero vamos a ir como al grano y lo interesante de lo que tenemos por delante. Tenemos deadline. Tenemos deadline, un podcast brutal sobre valentía. Uh-huh. ¿Cómo estás valiente para el podcast? Yo sí, valentía, gestión del miedo, me encanta el tema. Te encanta el Yo tema. soy una cagada de la vida, lo diré, pero bueno, tengo mis métodos que no sé si serán mejores, peores, pero lo voy superando. ¿Tienes métodos para gestionar la valentía y el miedo? Algunos. Brutal. Bueno, también nos acompaña Manu Sánchez. Muy buenas, Manu. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues me encuentro con miedo de que se nos queden temas en el tintero, así que yo creo que cuanto antes vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Bueno, pues efectivamente, vamos a presentar a Julio de la Iglesia. Él es TEDx de la Policía Nacional, coach ejecutivo y fundador y CEO de Gestión del Miedo. Muy buenas, Julio. Muy buenas tardes a los tres. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Perfectamente. Tenéis unas instalaciones preciosas. Pues muchísimas gracias. No te las hemos enseñado, es que hemos ido muy al grano. Bueno, es diáfano, todo se ve, está a la vista. Sí. No escondemos nada. No, claro. Pues tenemos ladrillo visto, Sí. estamos en un plato convertido en sala de podcast. Muy neoyorquino. Muy neoyorquino, sí. De hecho, a veces hacemos el podcast en un crucero. Lo que pasa es que ahí no te hemos invitado a ese todavía. Pues a ese me encantaría, porque me encanta la navegación. Ah, sí. Mucho. Julio, eres TEDx. Uh-huh. ¿Nos puedes contar un poquito cuál es exactamente tu profesión? Porque probablemente mucha gente del que nos esté escuchando no la sepa o la tenga un poquito superficial. Bien, TEDx corresponde a las siglas de Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos. Se llama la especialidad TEDx NRBQ porque también atendemos incidencias nucleares, radiactivas, biológicas y químicas. ¿De qué nos encargamos? Pues de eso, de todas las incidencias que hay en mi caso concreto en Madrid, pues las afronta esta unidad relacionadas con explosivos o con esas otras especialidades que os he contado. Uh-huh. Bueno, para que lo sepa nuestra audiencia, eres TEDx, Sí. además en activo. Sí, soy en activo, sí. Brutal vuestra profesión, bueno, agradecerte la profesión. Sí, muchas gracias. Y bueno, también agradecerte que a partir de tu profesión nos traslades a toda la gente, porque como ponemos, eres coach ejecutivo, das conferencias y transmites un poco el conocimiento que en tu profesión has conseguido y que probablemente en el mundo de la empresa o en el ámbito de la vida personal Sí. podamos aprender mucho de una profesión como la vuestra, ¿no? Donde la gestión del miedo es fundamental. Sí, bueno, yo no quiero sentar cátedra, de verdad. La palabra experto se me hace muy grande, pero lo que sí puedo decir es que he pasado miedo muchas veces, no solo en mi trabajo como TEDx, sino en otras circunstancias de mi vida. Además de haber sido claustrofóbico, Wow. y una fobia es una cosa muy seria. Sí. Sí, sí que lo es. Y claustrofóbico es, pues eso, miedo a los espacios cerrados, básicamente a quedarte sin aire. Y esto te puede ocurrir en cualquier sitio. Al hacerte una resonancia en un ascensor, buceando con botellas, en fin. Y superar eso, la verdad es que sí que me ha aportado una experiencia muy real de lo que es sentir miedo. Qué ganas, ¿no? De meternos aquí en las mentes. Sí, brutal. La mente de Julio, apasionante. Brutal. Yo lo que quiero, Manu, es tampoco que esto se convierta en una entrevista a Julio, porque yo ahora mismo tengo ganas de hacerte como 90 o 95 preguntas. Sí. Entonces, que lo consigamos, ¿no? Vamos a intentarlo. Porque yo, por ejemplo, es que le quiero preguntar a Julio cómo supo que él podría ser TEDx antes de serlo. O sea, ¿cómo sabes tú cómo vas a afrontar el miedo hasta que ya estás dentro de la historia? Entonces, no sé si eso se queda como una pregunta que quiero hacer o se la hago. Pues ya está Yo hecho. creo que ya está, sí. Sí. Bueno, pues Julio, te O la sea, hago. aquí las preguntas van por conducto reglamentario, ¿no? Por lo que veo. Está bien. Os movéis en mi ambiente. Bueno, fíjate que yo creo que la profesión de TEDx llega en personas que realmente tienen una vocación, ¿no? Es una profesión muy de vocación, no llegas ahí por accidente, sino después de haberte dado cuenta de que ahí puedes desarrollar todo tu potencial o tus actitudes. Uh-huh. Es verdad que yo antes de ser TEDx era muy observador, meticuloso, no me asusta la responsabilidad, tampoco el liderazgo, ni el trabajo en equipo, ni afrontar situaciones de riesgo. Uh-huh. Yo lo comparo con ser bombero. Un chaval de 17 años que le ves correr hacia un accidente para ayudar a las personas que están ahí, o en un incendio todos corren en una dirección y hay algunos que se quedan parados, incluso que quieren entrar a socorrer a esas víctimas. Esas personas ya son bomberos, solo les queda probar la oposición, ¿no? Claro.
en nuestra especialidad yo creo que luego lo que hacen es pulir todas esas cualidades o características que tenía tu personalidad y hacerlas más brillantes y enfocadas al trabajo, ¿no? No, pero fíjate que has dicho una cosa muy interesante, que es no tengo miedo a, y luego has como dado diferentes contextos. Uno de ellos ha dicho, no tengo miedo al trabajo en equipo. ¿Habrá gente que tenga miedo al trabajo en equipo y no lo sepa o no lo diga? Yo creo que sí. Sí. Habrá Puede gente ser. que le cueste, pues porque a lo mejor tenga miedo a que lo que él aporta a un equipo no pueda reconocerse o no le vayan a entender o que piense que él puede pensar de una manera distinta y que eso al final se traduzca en miedo y que, por ejemplo, en un trabajo en equipo pueda tener unas ideas brillantes y no las comparta con el resto. Entonces, desde luego que hay miedo al trabajo en equipo. Pero quizás lo que no hay tanto es autocrítica o conciencia de que eso es así, ¿no? Pues que- O demasiada autocrítica que te hace a lo mejor también inseguridad, que te hace Sí, te pensar, oye, limita. es que igual lo que voy a proponer es una tontería y mejor me callo. Hay- A mí, hay- por ejemplo, yo creo que eso a ti, Javier, y a mí son cosas que no nos suelen pasar. Porque Efectivamente, yo creo que ese Unos carácter frescos. extrovertido que tenéis os ayuda mucho a trabajar en equipo, ¿no? Es Pero que hay los- gente que tiene agorafobia, ¿no? Sí. Entonces trabajar con más gente y pues le resulta muy difícil. Gente que tiene mucho miedo a hablar en público, Claro. todo este tipo de cosas. Los miedos más recurrentes, yo creo cuando decimos miedo a, ¿no? Y Julio decía, pues ese miedo al liderazgo, miedo al trabajo en equipo, ha puesto varios ejemplos. El miedo al fracaso, el miedo al ridículo y el miedo a no ser capaz, yo creo que son, junto con el miedo a lo desconocido, la muerte, un poco como los mainstream de los miedos que tenemos. Entonces eso aplica a cualquier circunstancia, es decir, una persona que tenga miedo a trabajar en equipo puede ser porque tiene miedo a, pues como decía Manu, a hacer el ridículo, a fracasar, a que no le entiendan, etcétera, etcétera. Entonces todo queda agrupado en esos 3, 4 grandes bloques de miedos que tenemos todos los seres humanos y que hablaremos de ellos seguramente en el podcast, que yo creo que es humano, es sano, es natural, incluso a veces está hasta bien tenerlo. O sea, yo creo que hay que desestigmatizar un poco el miedo a ciertas cosas. Hombre, el miedo es una... tanto en cuanto es una emoción humana, tiene que ser bueno. Puesto que Si no, no estaría ahí, si no, no existiría. Claro. ¿Vale? Otra cosa ya es el uso que tú hagas de tus emociones, la enarbolación o la exaltación que hagas de tus emociones, o la prioridad y la jerarquía que le des a tus emociones, ¿no? Pero si el miedo existe, es porque es Eso bueno. es útil. Exacto. A mí me ha salvado la vida muchas veces y desde luego yo le tengo como un consejero, como un amigo, no le tengo como un enemigo. Cuando apareces incómodo porque sabes que te vas a enfrentar a algo a lo que no estás acostumbrado, que vas a tener que salir de esa zona que todos conocemos ya de confort. De hecho, el miedo es el vigilante de esa zona. El miedo, si fuese por el miedo, tú no saldrías de ahí. Porque para el miedo lo más importante es la supervivencia de tu vida. Entonces no siempre va a estar pendiente de que no comienzas un tropiezo, de que no hagas algo insensato. ¿Tú tienes miedo a algo en particular? O sea, podrías decir, tengo miedo al... Sí, yo tengo muchos miedos. Yo tengo una hija de 20 años, por ejemplo, entonces tengo un miedo que sé que nunca lo voy a salvar ni superar, que es a que la pase algo. Me da lo mismo los años que tenga ella o yo, ¿no? Y tengo miedo a fracasar, tengo miedo a fallar, tengo miedo a no ser capaz. Tengo muchos miedos. Hay que saber gestionarlo. Manu, ¿tú tienes algún miedo? pues tengo muchos miedos, no muchos, pero bueno, algunos, y sobre todo que muchas veces pueden ser miedos activables. Puede ser que, os voy a contar un ejemplo. Durante la pandemia yo estuve en la parte del confinamiento más duro, por así decirlo. Yo estuve en un contexto bastante menos duro porque estuve en una casa en medio del campo yo solo. Y sinceramente, con todo el mundo en sus casas, pues yo estaba solo en medio del campo y no tenía... En principio no tenía miedo. No tenía miedo hasta que hablando con algún amigo o tal, me decía, ¿y no tienes miedo? Y era ahí cuando, curiosamente, se activaba esa parte que te preguntas, oye, ¿debería tener miedo? Claro, te sugestionas ya. Te sugestionas totalmente. Claro. O sea, yo si no, estaba tan tranquilo. Como hablando con alguien me dijese, fuese ya por la noche, yo solo ni una luz, o sea, no se veía nada. Entonces, ya el momento ese de apagar la luz, que además tenía que ir ya a oscuras hasta la habitación. Una velita o algo, ¿no? Sí, ahí ya sé que entraba un poquito el miedo. Yo me cago. Si no había hablado con nadie, iba tranquilamente, curiosamente. Claro. Las emociones se contagian. Las emociones se contagian, ¿eh? Total, las buenas y las malas, claro. ¿Tú, Natalia, miedo a algo tienes? A ver, ¿qué es el miedo?
Bueno. ¿Qué es el miedo? Claro, porque... Natalia es que está profunda hoy. Hombre, esto el podcast lo merece, yo ¿Tú creo, la notas ¿no? profunda, Manu? Muy, ¿no? Yo por tengo muchos miedos. Lo que pasa es que no sé si hay un sinónimo de miedo que sea un poquito menos que miedo, porque miedo a mí me suena una palabra como muy grandilocuente, ¿no? Temor. Claro, pues temor. Pues Miedito. sí, miedito, yuyu. temor. Vale. Obviamente temor a no ser capaz, a no llegar, a fracasar. Tengo temor a la oscuridad cuando estoy en una casa sola y oigo ruidos y empiezo a pensar que hay fantasmas. Tengo temor a lo desconocido cuando me voy a enfrentar a, pues yo qué sé, un auditorio de X personas, pues la noche antes duermo peor que 2 días antes, obviamente, ¿no? Pero miedo tampoco, o sea, no puedo decir que tengo un miedo escénico, pero obviamente siento esa adrenalina, ¿no? Fíjate. Entonces, son ciertos contextos y momentos en los que te vas colocando en la vida, en los que sientes emociones que dentro de esa zona de confort de la que hablábamos no estás sintiendo. Entonces, pues es eso, ese gusanillo que te da esa cosa, y luego obviamente pues hay otros miedos y otros temores más intensos y más fuertes. Pero esos son más como los del día a día, que poquito a poco vas superando y vas jugando tú con tu mente diciendo, no me vas a controlar tú a mí, te voy a controlar yo. Pero porque fíjate, si no, no fíjate sale que has esto. dicho algo muy interesante, muy curioso, que es, entre medio y medio has dicho obviamente. Cuando has dicho, por ejemplo, cuando tengo una conferencia o una presentación o un evento que voy a moderar o voy a presentar yo, porque es una de tus funciones principales, 2 días antes duermo peor, obviamente. No, el día antes duermo peor que 2 días antes, que no tengo el evento al día siguiente. Pero has dicho obviamente. Sí. Habrá gente que diga todo lo contrario. El día anterior a un evento duermo en la gloria porque es un día maravilloso para mí. ¿Tú crees? Habrá gente que sí. No sé. El hecho de que tú tengas un miedo no significa que lo tenga otro, y el hecho de que alguien tenga un miedo que para ti sea una ridiculez absoluta y máxima, decir, pero ¿cómo vas a tener miedo a las naranjas? No, es que hay gente que tiene miedo a las aceitunas, o hay gente que puede tener miedo, pero es real, ¿no? Me río, pero no es para reírse. No, claro. Lo siento. No, pero bueno, pero es que una aceituna. Pues ríete, no pasa absolutamente nada, porque no estás intentando ofender, el que se ofende él. El hecho de que otra persona te transmita un miedo no significa que ese miedo no tenga valor. Y si estamos intentando ayudar a la gestión del miedo para que aporte valentía, eso me parece que tiene que ser como una especie de base sobre la que empezar a trabajar, ¿no? Para cada uno de nosotros nuestro miedo es real. Claro. Y no tiene por qué ser compartido. Pero da lo mismo que sea imaginario o que nos esté ocurriendo en realidad. La mente no sabe distinguir esto. Desde luego es un miedo muy común, por lo menos ese hormigueo antes de salir al escenario, esa presión, esa responsabilidad, y creo que es hasta bueno. Si no sientes eso es que quizás no te preocupe lo suficiente, ¿no? A mí cuando aparece el miedo, Javier, lo que me dice es que me tengo que esforzar más, que tengo que ser mejor, que tengo que trabajar, que no es momento de rendirme, que es momento de luchar, que tengo que dar lo mejor de mí. Eso es lo que me está diciendo. Si le digo, pues no sé, el miedo se hace grande. Vamos a ir ahora con esa parte que ha dicho Natalia de qué es el miedo. Me interesa que acerquemos un poco la definición, porque vamos a hablar de valentía, hemos empezado por miedo, pero es que para tener valentía primero hay que tener miedo, ¿no? Porque no puedes ser valiente sin miedo. Vamos a ir con eso, y voy a contar una cosa un poco relacionada con lo que has dicho de el miedo en el escenario. Voy a hablar de ella, además tengo un contexto personal que yo creo que puede ser útil aquí, o por lo menos aprovecho el micrófono para desahogarme. Pero me gustaría 5 segunditos de silencio para el espectador, para el oyente, preguntándole ¿qué miedo tienes tú? Porque fíjate que hemos hecho preguntas, he hecho como una ronda y os he ido pasando en plan, ¿de qué tienes miedo? Pero son típicas preguntas que uno no se hace, que uno no habla de ellas y a lo mejor dice, uy, es que nunca me he preguntado de qué tengo miedo. O lo sé, pero no del todo, ¿no? Entonces, me gustaría aprovechar y preguntarte, oyente, ¿tú de qué tienes miedo o a qué tienes miedo? Bueno, ahí cada uno estará ya reflexionando, probablemente a lo mejor necesite mucho más de esos 5 segundos. Igual le han dado al pause, ¿no? Se han ido por papel y boli. Sí. Dicho esto, anécdota personal. Dices, miedo al escenario. Yo antes no lo tenía, y ahora sí que lo tengo. Y es muy curioso. Pero, ¿cuando sales con el gorro o sin el gorro? Es que con gorro, efectivamente. Yo he estado delante de miles y miles y miles de personas en escenarios, sobre todo musicales, y hablando en público, y para mí eso era un goce, un disfrute. Nunca había taquicardia, no había hormigueo, no había sudoración, no había lengua seca. Ahora me pongo delante de 100 personas y aleatoriamente puede pasarme
Es lo que decía Manu, cómo se activa de repente el miedo y de repente te llega y hay que aprender a gestionarlo. ¿Qué es lo que ha cambiado en ti? No tengo la más remota idea. Probablemente el miedo al fracaso antes, al ser más adolescente y más... Sí, yo y creo más que, crío, que antes te daba un poco más igual, entre comillas, el quién estaba ahí al otro lado, quién era esa audiencia, el público, por así decirlo, y ahora a lo mejor delante de 100 personas que a muchos igual los identificas, les pones cara, sabes quiénes son, pues dices, no le puedo fallar a esta persona con lo que vaya a decir, no vaya a decir una tontería, tal, el miedo a equivocarte a lo mejor, y eso te bloquea un poco más. Qué pregunta más potente de Julio, ¿qué ha cambiado en ti? Que ha cambiado, sí, total. Pues mira, si antes salías tan tranquilo, es que no tenías miedo. Por lo tanto, no se puede decir que fueses valiente. No lo era. Ahora sí lo eres. Ahora has tomado conciencia del riesgo. Hay que poner en la balanza, ¿no? Beneficio, riesgo y seguridad o conocimiento, capacidad. Entonces, seguramente ahora lo pongas en la balanza y digas, es que como la cague aquí, el riesgo es grande, pero es que el beneficio no va. Y muchas veces es infundado, ¿no? Porque Sí. en realidad tampoco pasa nada, ¿no? Sí. Si la cagas en una conferencia, quiero decir. Pues la cagaste Sí. y ya está. Bueno, a ver, no pasa nada, o sí, quiero decir. Sí, lo que estábamos diciendo, ¿no? El miedo, si en el momento que tú lo sientes ya es importante. Claro, hace un tiempo indeterminado, según cuando estés escuchando este podcast, pues hubo una situación con la que yo personalmente empaticé un poco, que es una reportera que, haciendo un directo en televisión, pues se le perdió el hilo y al final dijo a la mierda o algo así, ¿no? O sea, sí, o sea, se quedó totalmente y claro, Ay, pues pobre. en redes sociales pues se viralizó, tal. Claro, al final eso es un ataque de miedo en un momento que... Y ahora se ha hecho famosa y la contrata con el doble de fee, ¿no? No lo sé, no... O está jodida en o su está casa. jodida en su casa porque creo que ahí ya el siguiente directo que vaya a hacer, si es que yo espero que sí, que tenga esa oportunidad, porque creo que la vida también está hecha para que haya fallos, errores que no son infundados, porque yo creo que ese tipo de errores, además, quien te lo induce es el miedo. Y creo que ahí tenemos también que empatizar con esas situaciones. Y yo creo que también ahí está en nuestra mano. Seguramente este tipo de situaciones las vivamos al día a día, no en televisión con 3 millones de espectadores en un telediario, pero en nuestros entornos más pequeños, más cercanos, perdón. Y creo que ahí también tenemos nosotros nuestra pequeña labor en hacer que los demás no tengan miedo y que cuando haya errores, cuando haya este tipo de situaciones, que puedan salir de ellas, ¿no creéis? Claro. Sí, lo que ocurre es que la marca personal cuesta mucho formarla, ¿no? Y hacerte una imagen, un hueco en este mundo tan competitivo, por ejemplo, cuesta mucho. Y un fallo puede llevar al traste toda tu reputación. Entonces hay que tener cuidado qué imagen trasladas y un fallo de ese tipo, pues seguramente para una persona que está de cara al público se tome como grave. Pues fíjate, ahí Manu, yo creo que lo que estás diciendo también es muy interesante. Gracias. De nada. Pero ya, hasta aquí y luego a partir de ahí hablamos del resto. Digo que es muy interesante porque la clave está, y una vez más hablamos de ello, en el receptor, ¿no? Y es un mensaje a los receptores. Es decir, fluye con el error de los demás y no seas juez de lo que no te toca ser, ¿no? Que quizá eso ayude un poco a bajar el miedo, pero por otro lado, es cierto lo que acaba de decir Julio, que tu imagen personal, que ya no tu marca personal, sino tu imagen en sí mismo, pero por biología humana, cuesta mucho conseguirla y es muy fácil perderla. Y esto pasa hasta en el enamoramiento, ¿no? Es decir, de repente estás enamorado y ¡pum!, ocurre algo y de repente pues dejas de estarlo, ¿no? Sobre todo en las fases iniciales y te llega y de repente, pues, por hacerlo un poquito más gráfico, ¿no? Llega y le huele el aliento y dices, joder. ¿No? Joder, Dices, sí que es gráfico. O sea, vale, entonces, Ay, no te habías Dios dado mío. cuenta en los primeros momentos, ¿no? claro, pero eso puede Claro. pasarte y de repente al día siguiente ya no te gusta. O Y- que tienes el COVID y no hueles, y entonces... no sé. Bueno, entonces, superar los miedos. Tengo apuntado aquí mi post-it de temas a los que podemos tocar. La fórmula Metax de Julio. Y digo, bueno, aquí he apuntado en un post-it. Fórmula Metax de Julio. Entonces, ya que está Julio, pues le preguntamos, ¿qué es esto de la fórmula Metax, no? Claro. Bueno, yo utilizo la fórmula Metax, acabado en X, para la consecución de... Perdona, ¿has sí. matizado lo acabado en X porque mi pronunciación no has creído que era Es adecuada? ¿no? perfecta, es Ah, perfecta. vale, no lo digo porque también empieza por M. Ay, madre. Y si le pone. Vale, Y luego vale. T, ya. Y efectivamente. Manu, ¿no dices ninguna? Bueno, Ya no quedan, ya no quedan. no quedan. Bueno, esta fórmula corresponde a misión, estrategia, táctica, acción y la X de éxito. ¿Bien? Vale. Yo lo utilizo para la consecución de objetivos, como os decía. Yo creo que la misión hay que tenerla clara.
La estrategia, sin una estrategia no conozco ninguna empresa ni proyecto que haya llegado muy lejos, ¿verdad? Sin un mapa, sin un plan. La táctica es el día a día de esa estrategia, cómo vamos a ir consiguiendo que esa estrategia se cumpla. Cada táctica está enfocada a un solo objetivo. Y la suma de todas esas tareas o tácticas es lo que produce una ventaja competitiva. Es una acción masiva. La acción, desde luego, si no hay acción, no hay logro, no hay meta conseguible, no hay objetivo alcanzable. Al miedo no se le supera si no hay acción por medio. Y el éxito es importante revisarlo para hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es para ti el éxito? Y si realmente no has llegado donde querías llegar, pues retomar, cambiar el rumbo, pivotar y volver a recuperar el rumbo correcto. Fíjate, de todas las partes de tu fórmula, para mí la más difícil a veces es la última, la del éxito. Para mí. Para otros será... La M. Bueno, la M de éxito. Yo creo, Javier, si me permites puntualizar, que es tan importante la misión que tienes como lo que para ti va a ser el éxito. Porque si no, a las primeras de cambio te vas a rendir. Totalmente. Y yo creo que para eso lo mejor es irse al futuro y verte ahí ya. Y cuando lo has conseguido, ¿cómo te sientes? ¿Qué crees que vas a conseguir? ¿Realmente va a cambiar tu vida? Todo este tipo de preguntas. Y entonces cuando te respondes sí, me gusta, empiezas a sacar esa motivación. Claro. No, yo la parte de éxito, hacia donde voy por la dificultad que yo vivo, es en, 1, reconocer cuando ha llegado. 2, en celebrar cuando ha llegado. 3, en acordarte de que lo has vivido. Nos aparece por arriba un helicóptero, por si acaso. Nos están sobrevolando. Están intentando espiar. Les he dicho que estaba aquí en un sótano y que... Por si acaso. Sentado en una silla y con 3 personas haciéndote preguntas. Apuntándome. Claro, ha dicho... Y una cuenta atrás. Efectivamente, todo, está todo. Decía Manu, no es lo mismo cuando lo haces en tu casa que cuando lo haces delante de la televisión y millones de personas. Manu, en el podcast a ti te oyen millones de personas y vives el miedo bastante bien. Pero porque no las veo. Eso es, por eso tenemos aquí el espionaje industrial. Bueno, entonces decía, iba por 3 fases. 1, reconocer el éxito. 2, celebrarlo. 3, acordarte que lo has vivido. Y 4, el porcentaje. No sabría encontrar una palabra tan rápido en mi espontaneidad. Cuando tú te has marcado una expectativa de esto será el éxito, pero no lo alcanzas, si no alcanzas una cuota de éxito, una cuota de ese éxito, que también sea suficiente, ¿no? Entonces, para mí, esa es la fase de tu fórmula que a mí me cuesta más. Las 4 partes, me cuestan todas. Sobre todo acordarme. Eso es como, en cuanto ha vivido, next. Es horrible eso. Bueno, quizá quieras vivir en piloto automático, no plantearte estas cosas así como muy a largo plazo, vivir el día a día, ver que vas bien, que vas progresando, que no pierdes el trabajo. Es una forma de hacerlo, lo hace casi todo el mundo. Pero realmente, si quieres avanzar de verdad en un corto periodo de tiempo, yo creo que hay que tener un plan y ponerlo en marcha, porque si no se convierte en un sueño. Eso desde luego. Natalia, seguimos un poco con otros temas, pero me gustaría preguntarte, ¿tú crees que estoy aprovechando que está aquí Julio para hacer un coach entre él y yo? Encubierto, ¿no? Encubierto y tal. Pues no sé, a ver lo que resta de podcast, cómo va. Si querías haber hecho un coach encubierto, el primer paso sería quítate ese gorro. Manu está aprovechando lo del gorro. Pero eso te pasa por ponerte un gorro. No, es que a quién se le ocurre venir a hacer un podcast con un gorro, sombrero mexicano, que casi no le vemos la cara. Pues el que tiene los mandos puede hacerlo, Manu. Eso es lo que tiene. Vale. Seguimos. Un tema también que me gustaría tocar. La importancia del humor para atreverse a la superación del miedo y ser valiente. Importantísimo. Es tan importante como... Sí. A ver, cuéntanos. Porque mira, tú en un incidente, por ejemplo, con los que yo trabajo, o delante del miedo que tú tengas, si no te separas del drama, es muy difícil que tú puedas actuar de una manera templada. Pero tú puedes llegar a tener humor en tu trabajo. Quiero decirte, cuando, por ejemplo, yo voy de camino a una incidencia, yo utilizo el humor con mis compañeros. ¿Para qué? Para desdramatizar, para pensar más rápido y más claro. Para que cuando pise tierra, la gente que se va a girar para ver cómo resuelvo, vean una persona templada, tranquila. Es muy importante. O sea, un cirujano que tenga que operar a su hijo le va a temblar el pulso. Si tuviese que hacerlo, desde luego debería de buscar la calma. Ese control de la excitación en el miedo es muy importante. Aparte del control de la certeza de la información, del riesgo, ¿no? Lo que decíamos antes, el miedo
que es el miedo, que no lo hemos definido. Es verdad, eso nos lo hemos saltado. Bueno, estaba como en el ya aire, querías pasar por ahí. Venga, pues vamos a definirlo. Pues venga, es una emoción provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, presente o futuro. Y esto es algo que nos diferencia del resto de las especies. Tememos cosas que no han ocurrido nunca y que quizás nunca se produzcan. Yo soy experta en ese miedo, ¿ves? Sí. Tú eres experta. es que la ¿Y ansiedad... si me pasa? Sí, Como, sí. pero ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado alguna vez, de hecho, en toda tu vida? ¿No, verdad? Sí. Pues entonces, por ejemplo, un miedo muy absurdo, pero Sí. el miedo a llegar tarde. Es que yo no quiero llegar tarde. Tú Bueno, vives en ese miedo. Si llegas tarde, ¿qué pasa? Y Natalia, ¿has llegado tarde alguna vez en tu vida? Creo que no he llegado tarde nunca jamás, pero siempre tengo el miedo a llegar tarde. Es impresionante. Sí, sí. Sí, sí. El Los que futuro. somos puntuales lo pasamos. Yo cada vez que vuelo. Muy mal. Cada Bueno, vez tú que has- vuelo. tú o has cada vez llegado que- Bueno, tarde. yo cada vez que vuelo, madre mía. Llego 2 horas antes, o sea. Paso Te la noche entiendo. en el aeropuerto. Te entiendo. Tú hoy, Julio, has llegado tarde. Sí, como media hora antes he llegado. Claro, pero eso es tarde igualmente. Sí, pero a la hora que me han dicho estaba yo aquí ya. Eso es verdad. Exactamente. Eso es verdad. Hay un Hay un tú, refrán, Javi, Manu, hay un refrán que tú sabes que yo sé que tú me dijiste una que vez. yo te dije una vez A que, ver, que no ¿cuál? tomaste nota, Bueno, no, tomé nota. Otra cosa es que aplique. que no lo apliques, que solo hay una manera de no llegar tarde, Sí. que es llegar pronto. Sí. Parece un poco absurdo, pero es así. O sea, si tú tienes que estar a las 6:30 en un sitio, si tú planeas y tardas 25 minutos en ir a ese sitio, si tú sales 25 minutos antes, lo más probable es que llegues tarde. Sí. Porque seguramente vaya a haber algún imprevisto en tu camino, Mm. va a haber un semáforo en rojo, va a haber un repartidor con la furgoneta aparcada en medio de la calle. O bueno, o que llegues en punto, en cuyo caso también has llegado tarde en el momento en el que pase un segundo. Exactamente. Con Eso lo es. Entonces, solo hay Claro, una- pero no te han dicho si has quedado ahí media y 30 segundos y 10 segundos. No, pero a mí la filosofía de Manu, yo recuerdo que Manu esto me lo dijo hace como, no hace tanto, 15 años. Ujú. Y el día que me lo dije me le quedé así mirando. Digo, y esta tontería que... Hostia, qué bueno. O sea, empiezas como con la típica frase de esto, que gilipollas, hostia, qué bueno. Y desde entonces me acuerdo mucho, que no cumples. Se acuerda, se acuerda. pero me acuerdo. Estamos hablando del humor. Sí. Bueno, estamos definiendo también qué es el miedo. Hemos definido lo que es el miedo y tú estabas contando un poco que tienes el miedo a llegar tarde. Fíjate, por encima del miedo, a mí me provoca curiosidad la ansiedad. Ujú. Que la ansiedad para mí es una fase más del miedo, que es la reacción biofisiológica de tu cuerpo ante el miedo, ¿no? Es decir, ante un suceso futuro que todavía no ha pasado y que simplemente creemos que va a pasar, mi cuerpo tiene una reacción física y suda. Eso es un poco, entre medias, el puente es el miedo, ¿no? Si no existiera el miedo no podría existir la ansiedad, por lo menos bajo mi manera de entender lo que son las dos definiciones. Qué paradójico es nuestro... Decía Julio, somos la única especie que eso lo vive, ¿no? Mm. Qué loco el tema, ¿no? Bueno, te puede pasar mientras sientes miedo, ¿eh? Imagínate que yo te tuviese aquí encerrado y estuvieses a punto de morir y te dijese en media hora vuelvo. El riesgo lo tienes encima, Sí, eso también es verdad. ¿eh? Y tendrías mucha ansiedad. La ansiedad es producto del miedo. Claro, es la consecuencia, ¿no? Bueno, va de la mano. Va de la mano. Igual que el estrés, igual que la sudoración, las palpitaciones. Y podemos ayudar a la gente, podemos enseñar a la gente a que supere esto, ¿es posible? Bueno, yo, para hablar ya un poco de cómo superar el miedo, ¿no? Yo creo que lo primero es tener una fuerte motivación, mayor que tu miedo. Mm. Sin esta fuerte motivación no te va a compensar. Yo pongo siempre un ejemplo. Imaginar que una persona ha caído de un puente a un río, ¿no? De aguas bravas. ¿Te tirarías a salvarlo? Si no, pues no sé, es que igual me ahogo. Efectivamente, es que igual te ahogas. ¿Te vas a tirar? Me dirás que no. Si te digo que es un niño, igual ya te lo piensas. Pero si te digo que es tu hijo, te voy a tener que agarrar muy fuerte para que no te tires al agua. Mm. Bien, entonces, ¿qué has encontrado? Una fuerte motivación. Un valor fundamental para ti que sea más importante que tu miedo. Primer punto. Segundo punto. Control de la excitación. Bueno, entonces, perdona, en ese primer punto, Sí. una ayuda sería intentar trasladar a la persona una proyección de una motivación que a lo mejor no está viendo en ese momento, ¿no? Que si tiene miedo le dices, pero fíjate lo que puedes conseguir si lo superas. Podría Vamos ser a ver, si tú tienes miedo a las serpientes, que Sí. es un miedo muy primitivo y que lo seguimos arrastrando, serpientes, arañas... claro, obscuridad. este tipo de cosas, en Madrid hay muy pocas, ¿no? Por lo menos que recten por el suelo. ¿Eh? Pero es un miedo con el que puedes vivir. Pero imagínate que tienes miedo a volar. Y tienes que trabajar volando. ¿Cómo superas eso? Tienes que tener una fuerte motivación. Esto es lo primero. ¿Para qué quiero subirme a un avión? Es que si no, ¿para qué? ¿Para Claro. qué? Esto es lo primero. Vale. Control de la excitación. Sí, Control de la excitación, cuéntanos. bien,
que no se te disparen. O sea, y para esto la respiración es muy importante. El mindfulness, control de la respiración abdominal, porque en cuanto nuestro cerebro interpreta que estamos sudando, respirando rápido, que se nos acelera el pulso, que nos sube la tensión, que se nos suelta la tripa, incluso pérdida de control de esfínteres, ¿no? Se nos dilata la pupila, entiende que estamos en peligro y da todas las alarmas. La amígdala llama a todas las unidades, a toda la flota y la pone a trabajar para salir de esa situación. Qué fuerte esto también. Cuando a mí hace no mucho, y además es que compartimos partners, aunque no lo sepamos tú y yo, Julio, de Thinking Heads, en lo que sé que también, gran empresa. Efectivamente, de hecho, estamos en una página cerca tuyo. En, Sí. en el libro que publicaron Me fijaré cuando llegue a casa. este 2020. Yo hace poco compartía precisamente con el equipo de Thinking Heads la diferencia entre una ponencia buena y una ponencia no tan buena. No es muchas veces, y de nuevo voy al receptor, no es responsabilidad solo del que hace la conferencia, del emisor, porque no siempre está, o sea, no te tiene que dar unas grandes claves para que tú a lo mejor ni imaginabas que te podía dar, sino en el receptor, en cómo un receptor es capaz, según el contexto, de decir, esto que me están diciendo sí que lo voy a integrar, ¿no? Y de hecho hablaba con María Alonso Puig en una ocasión sobre la diferencia entre ir a una conferencia para escuchar la conferencia o ir a una conferencia para aprender a partir de lo que has oído. Puede ser el mismo discurso, pero es el receptor el que a partir de ese mensaje decide pues una integración, si es más open mind, si no, si. Y, por ejemplo, una cosa que has dicho es la importancia de la respiración y del mindfulness. Y ese puede ser el consejo del día. Y a lo mejor tú te haces una conferencia, o sea, te haces un viaje para escuchar una conferencia y te recorres media España y llegas allí y te encuentras con el conferenciante que te dice, para superar el miedo tienes que hacer mindfulness. Habrá una persona al lado que diga, ¿y este qué me está contando? Y al lado habrá otro que diga, joder, muchísimas gracias, lo voy a hacer. Pero son pequeños detalles en tu vida que si haces, implementas, consigues resultados brutales, ¿no? Me parece muy interesante eso que has dicho, de decir, ¿cómo superar el miedo con la respiración? No necesitas un gran resultado. A veces es tan sencillo como respira. Que también esa es Que otra. muchas veces te das cuenta, o sea, ya no solo las técnicas, ¿no?, de respirar y el mindfulness, sino también la consciencia de la respiración, que muchas veces estás ahí todo tenso, acojonado, y dices, ostras, creo que llevo como 3 minutos sin respirar, estoy aquí en apnea, entonces voy a respirar, ¿no? Dale, Julio, perdona. Yo creo que no es solo la respiración, por ejemplo, la corporalidad de Victoria. Si tú te pones con los brazos en alto como Steve Jobs o como Superman, es muy difícil que tú te sientas acobardado. O sea, ¿tú crees que si yo me levanto ahora y me pongo tipo Superman, me va a salir mejor el podcast? Seguramente te va a salir con más energía. Te lo vas a creer más. Venga, un segundito, voy. Venga, a ver, este momento, por favor. Me subo el cinturón. ¿No lo estáis viendo? Si vas a hacer todo lo que te diga, así. ¿Así? Espectacular. Vemos ahí a Javier Toma ahí, erguido. Toma pecho, fáfora. A partir de ahora tendríamos que hacer vídeos. Pero ¿tengo que seguir ahora en el resto del podcast así o me puedo sentar ya? O sea, yo creo que te puedes quedar un poquito de pie. Sí. Bueno, voy a confiar en la memoria física de mi cuerpo y que se acuerde que he estado de pie. Exactamente. El cuerpo le habla a la mente, Natalia, y le dice, estoy preparado para el desafío. Ese es el primero. Yo hago otra cosa, que es coloco un centinela en mi cerebro. ¿Para qué? Para que todos los pensamientos que vengan enfocados en la solución, en la tarea, en la meta, los interiorice. Y todos los que vengan con las dos palabras que llaman al miedo, que es no puedo, no valgo, los bloquee. Y por último, atención plena en el instante presente. Bien. Si nosotros estamos muy centrados en la tarea, seguramente no vamos a imaginar un mal futuro, que es el gran problema del ser humano. Por un lado, la creatividad nos ha llevado hasta aquí, pero por otro lado, somos capaces de imaginar situaciones donde seguramente van a ser muy apocalípticas, ¿no? Entonces, esos 3 puntos, corporalidad de Victoria, atención plena y colocar ese centinela en el cerebro que permita pensar en positivo. Bueno, curiosamente, con lo que estás hablando, me está viniendo a la mente un ejemplo de gestión del miedo bastante importante, aunque es un ejemplo que parece que incluso ahora puede ser hasta políticamente no correcto, que es el mundo del toreo. El mundo del toreo creo que tiene mucho de esta gestión del miedo. Al final, un torero cuando está delante de un toro está con una atención plena. También cómo gesticula, las poses que pone, van muy en línea con lo que tú estás comentando. Además, él necesita mucha creatividad, creo yo, a la hora de afrontar ese desafío. Y el miedo, desde luego, bloquea mucho el talento y la creatividad. Entonces, si tienes miedo, va a ser muy difícil que
que te sientas libre, ¿no? En las empresas pasa. Todos los gestores que trabajan con miedo con sus empleados, sus equipos, lo que hacen es que los castran. O sea, ¿podemos dar el consejo de colócate bien en tu trabajo y en tu exposición de tus ideas para conseguir transmitirlas mejor, incluso que tú te creas que eres capaz de conseguir el éxito? Es que es así, Javier. Es que si yo te veo en el sillón, que tenéis ahí estupendo, tumbado y hecho un ovillo, de ahí no puede salir una actitud de combate. No puede salir unas ganas de conseguir algo, de superar un desafío. Ahora, si tú te levantas, te vistes con tu mejor ropa, te miras al espejo y dices, este es mi traje de Superman, de superhéroe, y hoy voy a salir a por todas. Es que no es tan difícil, o sea, ni tan diferente la vida de un comando que la vida de un ejecutivo, un autónomo o cualquier profesional. O sea, al fin y al cabo todos salimos ahí a buscarnos la vida, a salir victoriosos de lo que nos hemos propuesto y a volver a casa. Porque... Manu me miraba y se reía, no sé, ¿ha dicho algo que te ha identificado conmigo? Me ha dicho que te pongas tus mejores galas y tampoco vienes hoy con tus mejores galas. Oye, Manu está aprovechando hoy que le he dejado que se lance. Te digo una cosa, Julio, Manu siempre viene al podcast o con una camiseta de Batman o con una camiseta del Betis. O en chándal, sí. No, lo del chándal no, pero las otras dos cosas son ciertas. Es curioso que no me ha tocado a mí. A mí normalmente me toca por mis pantalones de camuflaje, mis botas. Bueno, o llevas medio pantalones de camuflaje. Sí, pero que no soy... Que no eres el centro de atención. Exactamente. Claro. Eso está claro. Hablábamos de la respiración y, de hecho, es tan importante la respiración, iba a decir ya hay un deporte, pero no sé si llega a deporte o si lo supera o si es otra cosa distinta, que es el yoga, donde te enseñan a respirar. De hecho, hay una clase de yoga que es Ashtanga, no, Pranayama. Ashtanga bueno, no es una clase, es una parte de... Es una parte. El Pranayama que te enseña a respirar. Pranayama es técnica de respiración, sí, es una rama del yoga. El yoga no es un deporte, los yogis no lo consideran como tal, es ahora una forma de vida. Pues podría hacer esto, mira. No, perdón. No, joder, es que de verdad. Sí, es que tengo pads. O sea, ha pasado un año, estamos ya en 2021 y tú sigues, ¿no? Con los pads equivocados. No. Atención, voy a hacer otra cosa. El yoga no es un deporte y por lo tanto... Ven. Tampoco. El yoga no es un deporte y por lo tanto... Vale, a la tercera. Ahí está. ¿En propósitos para el nuevo año? No. Me voy a acordar de los pads algún día sin ponerles nombre. Bueno, pues ese día no haremos podcast a lo mejor. Para que puedas darle al botón sin miedo a equivocarte. Y fíjate que ya no tengo miedo de equivocarme. Pues deberías. Deberías. Tengo como expectativa de esta lo hago bien. Y el día que lo haga bien a la primera, ese día abro champán. Ay, estupendo. Pues Bueno, nos avisas. venga. Bueno, pues no sé qué quieres saber del yoga. Del pranayama. O sea, Pranayama, sí, técnicas de respiración, y hay ejercicios que son brutales, ¿eh? Y notas de verdad cómo haciendo determinadas secuencias y determinados ejercicios tu cerebro se oxigena, o sea, tienes un colocón. La verdad que yo lo recomiendo porque es una experiencia ya sensorial y física muy guay. Y luego aparte también, pues me parece muy importante ese punto que decía Julio de la atención plena en el momento, ¿no? Con cualquier práctica de este tipo, meditación, yoga, el pranayama, al final lo que estás haciendo es estar ahí concentrado en tengo que respirar para inspirar 5 veces, expirar 6, que una no sea más larga que la otra, que no sé qué, no tienes tiempo para pensar en otra cosa. Yo creo que los miedos y las preocupaciones y este tipo de cosas de las que estamos hablando muchas veces nos llegan las más cotidianas, ¿no? De las que yo os hablaba antes al principio, de pues llegar tarde y ese tipo de cosas. Llegan cuando te sobra el tiempo. Por la noche, cuando te vas a dormir, ya ha acabado tu día, ya no estás trabajando, ya no estás concentrado con tus tareas, ya tienes todo el tiempo, 8 horas por delante para darle al coco. Y entonces ahí llega el amigo insomnio, ¿no? Entonces todos nos ponemos a imaginar, ¿y si mañana esto me sale mal? No, porque claro, esto no me va a dar tiempo a hacerlo, no, porque no sé qué. Bueno, y es precisamente por eso, porque estás con la mente libre y te pones a pensar en chorradas que no van a ningún lado. De hecho, hay miedo al insomnio ya también. No es que sea una consecuencia del miedo. Me voy a ir a dormir y no voy a ser capaz de dormir. Yo el otro día tuve una situación que os comparto, por si a lo mejor alguien le ayuda. Es bastante gore, kamikaze, yo diría, pero tiré ya de mira, voy a saco con esto porque si no, no me da. Te doy 60 segundos para que nos la cuentes. Vale, no, me van a sobrar 30. Banal. Me puse a darle vueltas a la cabeza con cosas absurdas, como siempre, de trabajo, de chorradas, que yo sabía que eran chorradas. Esto no sé si me va a dar tiempo a hacerlo, esto no sé qué. Y yo misma me di cuenta, dije, vale, estás ya a punto de caer en insomnio, estás pensando en tonterías, que sabes que al día siguiente cuando te levantes las vas a resolver, o pasado mañana cuando llegue el momento.
Ahora te vas a poner a pensar en cosas de verdad que te han dado miedo en tu vida, en momentos duros que has pasado en tu vida, y me puse a recrearme en el dolor de situaciones pasadas que he vivido, de momentos realmente duros en la vida que hemos tenido todos. Y dije, ahora vas a regocijarte ahí en tu dolor para que de verdad recuerdes lo que es pasarlo mal y no estar aquí preocupada sin dormir por chorradas que sabes que son tonterías. Y al final me dormí. Pero fue duro, ¿eh? O sea, Julio, tiré le de burra. recomendamos eso a la gente. ¿Te das cuenta? Yo lo que recomiendo es poner nombre y apellido al miedo, verbalizarlo. Y mucho mejor... O sea, llamarle ¿cómo se llame? Iba a poner un nombre y digo, no quiero... Eusebio Pérez. Y Eusebio Pérez, que nos esté escuchando, ya le hemos fastidiado. Bueno, No. Eusebios hay pocos, ¿no? Bueno, pero justo Pérez nos está escuchando. Dale, Julio. Pues eso, ponerle nombre y apellidos y escribirlo con lápiz, con boli, sobre papel. Vale. Verbalizarlo en voz alta. Tengo miedo a... Si te pasa cuando te vas a ir a dormir, escríbelo en un papel, en la mesilla, y dices en voz alta, de ti me encargo mañana. El cerebro necesita seguridad. Si tú aplazas eso y le dices, lo voy a resolver, pero no ahora, luego, ¿no? O sea, luego me encargo de Eusebio Pérez. Exactamente, luego me voy a encargar de eso. Es importante. Vale. La hemos liado con lo de Eusebio Pérez. Ya la gente está, cada vez que escuche Eusebio Pérez va a acordarse. Que no. Vale. Y otra cosa es la certeza del peligro, del riesgo. Vale. Hay que decirle, la amígdala cuando entra en funcionamiento es muy difícil pararla, ¿no? La amígdala, hemos hablado de ella la hemos mencionado, pero no la hemos contado lo que es. Bueno, está detrás de los lóbulos frontales, detrás de la garganta, son como dos uñas pequeñitas, pero son los receptores de las emociones, para bien y para mal. Y el miedo de ahí es de donde salta la alarma. De ahí luego va al hipocampo y lo que hace es avisarnos de que estamos ante un peligro, ¿no? Vale. Entonces, como tiene más receptores que el lóbulo frontal, por ejemplo, pues antes de que tú te des cuenta, antes de que conscientemente te des cuenta de un peligro, la amígdala ya ha disparado la alarma. Y ya empieza todos tus temblores, la respiración entrecortada y tal. Cuanto antes le metamos información, de decir, oye, que no es una serpiente, que es un palo. Ya. Antes controlaremos ese miedo. Claro, es que la amígdala tenía sentido hace miles de millones de años cuando teníamos que salir a cazar y vivíamos en las cavernas, pero a día de hoy realmente que no, por lo menos aquí en España y Sí. en países occidentales, no tenemos ese peligro real cuando salimos a la calle. O sea, no hay una amenaza ahí fuera, no hay un león que te va a venir a comer. Bueno, tienes otros pues peligros, la amígdala está ahí un poco a Sí. ver cuándo te secuestro y me hago contigo. Lo que Eso pasa es que antes teníamos miedos muy concretos, por ejemplo a las alturas, que ahora lo hemos transformado en miedo a volar, por ejemplo, ¿no? Miedo a las serpientes, al tigre de sables, pero ahora tenemos muchos más miedos. O unos miedos distintos también, claro. También, Claro. pero eso no los hemos perdido. Tenemos los mismos que el hombre primitivo, Somos más miedicas que antes. tenemos más miedos. Más miedicas es si delante de ese miedo no das el paso y te conviertes en valiente. Tener miedo no es de miedicas, lo que es de cobardes y entre comillas es de no afrontar ese miedo. Claro. Hay un vídeo, como sabéis, en mi fuente principal. Bueno, un vídeo ya es un sonido. En mi fuente de conocimiento principal, que en la vida ahora, que es TikTok, que es Sin miedo al éxito. Los que sois usuarios de TikTok lo conocéis, que dice algo así, ¿no? Como sin miedo al éxito. Vamos, papi, sin miedo al éxito. ¿Cómo es? Ya no Javier, es uno de mis eslóganes, no sé si lo sabías. Ah, no lo sabía. Sí, Se lo han copiado, Julio. ¿Te lo han copiado? Sí, sí. Qué No fuerte. sé si me lo han copiado, pero desde luego yo lo utilizo mucho. La gente tiene mucho miedo a brillar, a Sí, ser dice- la mejor versión. Pues fíjate, dice, sin miedo al éxito, piensa en tu novia, en tu ex. En el sentido de, la frase, es una frase además mexicana, piensa en tu novia, en tu ex, en el sentido de, piensa en tu novia como para regalárselo, o en tu ex como para decirle, fíjate, toma lo que le he conseguido, ¿no? Y eso es motivación, ¿no? Es decir, sin miedo al éxito, piensa en una motivación para conseguir lo que te estás proponiendo. Y es que hay gente que tiene miedo al éxito también, ¿eh? En el sentido de, oye, esfuérzate, vea por ello, que cuando lo consigas va a ser la bomba, ¿no? No te quedes a mitad de camino, que muchas veces uno se queda a mitad de camino en grandes ideas o en grandes propuestas que podían haber visto la luz, y ya no estamos hablando solo del trabajo, en tu día a día, ¿no? Y en quitarte un poquito ese velo del fracaso, de la consecuencia de si lo haces mal, porque muchas veces tampoco es para tanto, ¿no? Como decíamos un poco al principio, y a veces en la propia valentía la gente es capaz de admirarla y premiarte por haberlo sido. Y en nuestro caso, en nuestra industria, en la publicidad, en la comunicación, tenemos grandes ejemplos de marcas que han sido valientes
y el éxito lo han tenido de enfrente solo por el hecho de ser valientes, ¿no? Hmm. Lo hemos visto en el Burger King, lo hemos visto en Adolfo Domínguez, por supuesto, cuando decía compra menos, elige Adolfo Domínguez, ¿no? Sé más viejo, incluso el propio eslogan de sé más viejo. La arruga es bella. Efectivamente, es que ese tipo de momentos, cuando tú, Campofrío ahora en su campaña de Navidad hablando de la muerte, tú sí te puedes imaginar la cantidad de conversaciones que habrá habido en Macán para decidir si de verdad iban con ese guión o no. Es decir, vamos a hablar de la muerte. En un año como este, ¿no? Y para, perdona, pero con todos mis respetos, para hablar de Chopet. O sea, que al final eso les hace más valientes. Con totalmente. respetos a quién, a Campofrío, al Chopet, al cerdo. Al Chopet. Vale. Y cómo han conseguido también ser valientes y a través de la publicidad llevar una marca como Campofrío a el lugar en el que está, que a mí me parece, vamos, un claro ejemplo de éxito. Sí. Gracias a eso, al haber sido valientes con este último anuncio de Navidad, pero también con la trayectoria previa de otros anuncios que han ido haciendo. Pero fíjate que todas las campañas que han hablado de la muerte han tenido éxito. O sea, fíjate, tenemos un miedo infundado. Nos acordamos de Seguro Santa Lucía, que ha hablado de los seguros de decesos. Y así, ¿Santa Lucía o Ocaso? ¿Me estoy inventando las dos? Creo que era Santa Lucía. ¿Santa Lucía? Decesos, sí. He acertado la primera y al segundo le he dado publicidad gratis. Vale. Éxito de campaña. Ahora Campofrío, éxito de campaña. Pero antes que todo, que estas dos que te he puesto, estos dos ejemplos, Rúa Vieja. Y esto lo comentamos con Kerman, ¿no? Imagínate cuando Kerman, que en aquel entonces era el brand manager de Rúa Vieja, se acerca a Paco Recuero, que en aquel entonces era el director de marketing de Pernod Ricard, o no sé si era ese cargo, pero aproximadamente era el que tomaba la decisión, y le dice, no, mira, vamos a hacer una campaña que sea una cuenta atrás, donde toda la gente va a poner su fecha de nacimiento y le vamos a decir cuánto tiempo de vida le queda para compartir con una persona, ¿no? Y tú haces esa propuesta y después vamos a invertir una cantidad de millones de euros en que esto se vea adelante, ¿no? Y tenemos que vernos más porque si no vas a pasar poco tiempo con tus seres queridos. Y dices, madre mía, pero... O sea, yo es lo que le dije a Kerman, le dije, yo en cuanto llegas por el despacho te digo, mira, o sales tú o salgo yo, pero la idea no. Entonces, y salió y fue un éxito. Los Burger King constantemente, marketing en tiempo real. Todas las empresas que hay de alarmas. El miedo es muy rentable. Es muy rentable, efectivamente. El miedo es muy rentable. Pero en general hay que tener valentía. Es decir, si tú crees en una idea que puede funcionar, el miedo simplemente es un detalle que está ahí que te dice, esto requiere de ti tu máximo. No significa que vaya a fracasar. Sí, Javier, pero este tipo de discursos que estamos compartiendo se ha dado en la crisis de 2008 con los emprendedores. Es que eso... ¿Vale? Entonces, se les ha metido mucha motivación. Tú puedes, tú vales, lo puedes conseguir, te puedes convertir en Nike si crees en ti lo suficiente. Sí, sí. Ya. Pero no se les ha dicho la cara B, que es fórmate. Sí. Es que sé capaz, sé competente, porque si no eres un tonto motivado. Sí, eso es importante. Es que también ahí has metido un tema de la importancia de la mentira para conseguir un objetivo y ahí te has metido en política de nuevo y hoy no íbamos a hablar de política. No, yo no me he metido en política. No, claro, cuando hay mucho paro, lo resuelves mintiendo a todo el mundo y dices, hazte emprendedor que esto va a ser la bomba, ¿no? Entonces conseguirás ser como Reason Why en 6 semanas, ¿no? Dicho esto, Julio, te tenemos que despedir porque te tienes que ir corriendo, ¿no? Sí, me tengo que ir. Tengo una sesión de coaching y me está esperando el cliente. Pues te agradecemos tu visita. Te agradecemos esta conversación que hemos tenido. Sí, podemos hacer una parte 2, ¿de acuerdo? Oye, esto está de moda, Natalia. Está de moda Sí. esto de que los invitados quieran más, ¿eh? Pero esto tendría que ser al revés. Los oyentes tendrían que pedir una parte 2, no que el invitado se autoinvite a volver. O sea, Yo me comprometo a volver si tú no te pones el gorro. Pues ahí queda eso. ¿pero qué Es le que pasa? he hecho pinza con Manu, lo siento. Sí. Ya, Lo hemos pero esto hablado no. antes de entrar. Esto no vale. O sea, Sí, entre que sí. me vayas con mi gorro, que el invitado se autoinvite Sí. a volver. Esto es No muy tengas fuerte. miedo, No, Javier, es que de no hecho, tengas miedo. es una técnica esto. Es una técnica que a partir de De ahora persuasión. los invitados van a decir que tienen poco tiempo, que se tienen que ir corriendo, que hacen tal, para que les invitemos una segunda vez. Claro. Bueno, oye, pues cada uno con sus cosas. Os digo, primera y última vez. Que ahí quede. Bueno, visto. ¿Lo vemos? Puede ser, por supuesto. Es un tema muy, yo creo que muy útil. Sí. Y además, yo particularmente me lo he pasado muy bien. Espero que todos vosotros también. ¿Te lo has pasado bien un poco, Julio? Fenomenal. Fenomenal. Sois un trío estupendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.